necesito discernir. Y cuando hablamos de discernimiento, no estamos hablando de un espíritu, de un estado mágico, donde el hombre va a hablar o va a entender algo que es desconocido. No. La palabra del Señor es rica y admirable. La palabra del Señor es auténtica y verdad. La palabra del Señor nos inspira, nos mueve a que cada momento querramos más apreciar su palabra, su obra. Cuando empezamos a leer la palabra del Señor, nos enamoramos. Amén. Y empezamos a amar a nuestro Dios. Amor primero. Aquí ninguno dijo, yo voy a amar a Dios, no. Empezamos a sentir esa presencia de Dios, ese amor, ese abrazo de un Padre. Cuando conocemos al Señor, ¿saben? Como siempre le digo, yo me crié sin padre. Y cuando conocí al Señor, pude entender una carencia que yo misma ignoraba, o quería darle la espalda a lo que realmente yo estaba sintiendo, pero no me hacía falta. Por supuesto que me hacía falta, pero cuando conocí a papá, nos empezamos a enamorar más y más de su amor, de su gracia. Empezamos a sentir ese calor paterno, ese amor único que solamente lo da su verdad. Amén. No mi verdad, su verdad. Y yo le decía que discernimiento no es algo mágico. Hay un espíritu de discernimiento, no, tampoco. Es un don, dice la palabra. Dice Pablo en sus escrituras que es un don. Y es que el Señor ha repartido sus dones para sus hijos. Unos tienen el don de consejo, el otro tiene el don de dar. El otro tiene ese don para discernir. Pero todos debemos pedir a Dios discernimiento para entender lo bueno de lo malo. Sobre todo en este tiempo que dice su palabra que hay engañadores. Y dice que aún los escogidos pueden ser engañados. El discernimiento es una verdad, es una capacidad dada por Dios que te permite a ti y a mí diferenciar lo bueno de lo malo. Nos lleva al conocimiento bajo la dirección del Santo Espíritu Santo. Pero ese discernimiento debemos ejercitarlo. Y hoy no vengo a hablar de un discernimiento para ver, ay caramba, me parece que él es, que ella es, que él no. Dios no te va a dar un discernimiento para que te metas en la vida de nadie. Amén. Así es, Señor, así es. Para que quieras escudriñar su pasado, hablar de él y darle vergüenza. No. Dios quiere darte ese don para que tú empieces a diferenciar lo que te conviene y lo que no te conviene. Amén. Las amistades que me convienen y las que no me convienen. Los lugares que debo ir y lo que debo dejar de ir.
los lugares donde me meto que Dios no me ha mandado, los números de teléfono que debo borrar porque no me convienen, porque me son una tentación. El discernimiento nos va a llevar a diferenciar qué debo hacer con mi vida. Amén. Y a centrarme en llevar y utilizar su palabra como guía para ese gran ejercicio. Su utilidad nos beneficia a tomar decisiones guiadas por el Espíritu Santo. Porque cuando usted va a tomar una decisión, yo voy a tomar una decisión, debemos buscar gente sabia, pero primeramente a Jesús y a su palabra. Amén. ¿Cuántas decisiones yo tomé sin consultar a Dios y metí la pata, pero hasta aquí arriba? Pero cuando le conocí, empecé a practicar algo diferente. Busqué hombres y mujeres sabios en la palabra para que me den un consejo, y con mis 60 años aún es cuando más busco más consejeros, hombres y mujeres de Dios, porque yo no me las sé todas. En estos días estaba errada en algo y llamé a mi amiga y le planteo esto. Y me dijo: caramba, chica, ¿y de qué predicaste tú el domingo? Cuando me dan por la palabra, me vuelan la cabeza. Prediqué de tal cosa, caramba, vuélvalo a repasar. Me centró y lo repasé. Y entendí por medio de la palabra que hay cosas que yo no puedo cambiar. Solo va a cambiar Dios. Y empecé a discernir qué me convenía en ese momento. El libro de los Hebreos, capítulo 4, verso 2, dice: porque la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que una espada de doble filo. Pero mira lo que dice: penetra hasta partir el alma, el espíritu y las coyunturas. Qué tremendo. Los tuétanos, discierne los pensamientos y más aún las intenciones del corazón. Nuestras intenciones sin Dios siempre van a ser erradas, pero con Él llegamos a obtener sabiduría. Salomón, Dios le permitió una petición. Qué tremendo. Dios le dijo a Salomón: pídeme lo que quieras. Wow. Yo creo que yo hubiese cometido la burrada: Señor, mira, quiero esto y esto también. Pero Salomón le dice en su humildad: da pues a tu siervo un corazón entendido para juzgar a ese pueblo que tú te me estás dando, para guiar y para discernir lo bueno de lo malo. Y el Señor le agradó tanto, porque no pidió bienes, riqueza, que le otorgó la añadidura. Pero el discernimiento es para los hijos. Amén. Para los hijos de Dios. Amén. Si usted aceptó a Cristo como su Salvador,
y se arrepiente de sus pecados y empieza a escudriñar la palabra y a ejercitar, usted va a empezar a tener discernimiento. Pablo hablaba a la iglesia de Filipo y expresaba para con ellos unas palabras tan hermosas. Y Pablo oraba por esa iglesia con un fervor y decía: esto es lo que pido en oración. Él expresaba lo que pedía en oración para su pueblo: que el amor de ustedes abunde cada vez más en conocimiento y en buen juicio. Que el amor de ellos abunde en amor, que abunde ese amor en conocimiento y en buen juicio. Pablo oraba. ¿Sabe qué? Nosotros, aquí en la iglesia, Dios ha permitido preparar un grupo calificado para orar todos los días por usted. Aun cuando no conozcamos su nombre, pero Dios sí. Y esta semana el grupo de intercesión tuvo de una manera tremenda, orando de 9 a 10. Muchas veces nos pasábamos de la hora. Y el matutino a las 5 de la mañana estábamos todos conectados por Google Meet. ¿Cómo se dice? Google Meet. Ah, qué bueno, gracias por el conocimiento de estos hombres y mujeres. Sabrosito, orando a las 5 de la mañana. Primero en oración y lectura de la palabra, y después orando por un pueblo. Y Pablo pedía que esa iglesia tuviera amor, porque el amor todo lo puede, todo lo soporta. Para que tuviera conocimiento, buen juicio, para que hagan lo mejor, para que sean puros, irreprochables para el día que venga Cristo. El discernimiento lo podemos pedir en oración al Señor, para que empecemos a ejercitarlo. Y no porque no nos lo vaya otorgado, es porque a veces no lo vemos, no lo sabemos. Porque si no leemos la palabra, la bendita palabra, vamos a estar en una ignorancia total. El leer la palabra y discernirla nos lleva a nosotros al conocimiento de la misma y al compromiso y el anhelo de parecernos cada día más a Él. Queremos ser como Jesús, parecernos a nuestro Padre, caminar como Él, aprender de Él, porque todo hijo se parece a su papá. Entendiendo y sabiendo que Él es soberano y grande, único. Pero nosotros queremos caminar con Él. Dice la palabra que si alguien es inteligente y sabio, debe prestar atención a todo mensaje. Todo lo que Dios hace es correcto, y la gente buena sigue su ejemplo.
Pero los malvados son desobedientes. Y por eso Dios destruye a los malvados. Eso está en el libro de Oseas 14:9. Profeta menor. Casi siempre se confunde el discernimiento con la sabiduría. Pero el discernimiento es la capacidad de distinguir con claridad la verdad. Esa verdad de una mentira que nos pueden vender aún desde un altar, aún desde una iglesia. Lo correcto de lo incorrecto. Y la sabiduría es una capacidad que tiene el conocimiento y que nos da esa prudencia. Cuando una iglesia tiene más estructura de hombre que enseñanza en la palabra, está mal. Lo primero que debe tener una iglesia es palabra. Amén. Amén. Palabra. Hermano, si usted no se convierte por la palabra, usted no se va a convertir más nunca. La iglesia debe tener palabra, sobre todo en este tiempo. Porque las iglesias se han convertido en espacios donde simplemente deben entretener a la gente. No, que a los jóvenes hay que entretenerlos. No estudiamos la palabra con los jóvenes, mejor vamos a entretenerlos. No. Porque la palabra es el que va a transformar a ese joven. Amén. A ese viejo. Porque hablamos de los jóvenes, pero aquí que hay viejos también que no conocen de Dios. Yo acepté al Señor a los 35 años. Hay otros que tuvieron la dicha de nacer en el Evangelio, pero eso no quiere decir que sean cristianos. Eso quiere decir que han tenido una práctica dentro de su casa, quizá diferente al de otro, pero no quiere decir que es cristiano. Conozco mucha gente que han nacido en el Evangelio y han tenido su conversión a los 20 años, 30 años, 40 años. Porque vivieron fue un modelo dentro de la casa, pero cuando salieron afuera, vieron la realidad de este mundo sádico que tiene un sistema terrible, donde el amo es el diablo. Por eso es que hay que tener conocimiento. La iglesia debe preocuparse por la formación hacia los miembros, pero cada miembro debe tener la claridad de que debe capacitarse. Tiene que tener la responsabilidad de aprender la palabra. Aquí comienza la escuela de formación todos los domingos a las 9:15. Hay como 30 personas nada más. Porque pareciera que no nos importa el conocimiento. Y sin conocimiento estaríamos muertos. Debemos obtener el conocimiento de la palabra. Ya vamos a terminar el discipulado, que eran 3 clases. Se descansa un mes y va el nuevo discipulado. Vamos a ver cuántos de los que estamos aquí queremos prepararnos. Que es importante. La iglesia de hoy en día debe preocuparse por la preparación y la ejercitación de ese discernimiento, los hombres de Dios y mujeres de Dios. La palabra no necesita que nosotros le ayudamos, nosotros necesitamos de la palabra. Dios no necesita de nosotros, nosotros necesitamos de Dios. Y
entender que debemos caminar bajo su voluntad. Yo no puedo hacer lo que me da la gana. La vida del hombre está trazada desde un inicio, desde Génesis, por diseño. El diseño original es hombre y mujer. Yo no puedo inventar a nadie ahí. Hay un diseño desde Génesis. Y el diseño es que el hombre no puede estar solo. Si usted crece mientras usted está en su casa, usted tiene sus padres que lo guían. Llega al colegio, lo guían los maestros. Llega a la universidad también. Llega al trabajo y tiene un jefe. Y si se casa, porque muchos cuando están jóvenes dicen, me voy de la casa para hacer lo que me da la gana. Sabrosito. Y después se consiguen una mujer y son esclavos a la mujer. Porque no tienen los pantalones puestos. Y si es la mujer, me voy de la casa. Porque tú no me dejas hacer nada, mamá. Me tienes sometida. Y van y se ponen a vivir con un cabezón y la someten peor. Entonces vivimos de diseño. Qué más bonito someternos a Cristo Jesús, el verdadero Rey, Dios Todopoderoso, que nos ama. Y podemos ver en el capítulo, en 1 Corintios 12:7, que el discernimiento es una manifestación del Espíritu. Y dice la Biblia que es dada a cada uno. ¿Para qué? Para un provecho. Vamos a leerla aquí. Dada a cada uno para un provecho. Y dice el 8, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a algunos, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otros fe, por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidad, por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lengua y a otra interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno, el mismo Espíritu. Qué bonito. En la palabra de Dios hay gran importancia, porque allí, solamente en ese pasaje, podemos ver un carácter firme de Cristo. En el libro de Isaías, capítulo 5, verso 13, dice: por eso va cautivo mi pueblo por falta de discernimiento. Aquí el Señor no dice que el pueblo fue cautivo por otra cosa, sino que le faltó, miren, discernimiento. Dios resume que el problema del pueblo no era otro que una falta de discernimiento. Y lo podemos ver en Ezequiel 44. Dios acusa a los sacerdotes del pueblo de Israel y dice: ustedes no enseñaron al pueblo a discernir. Ustedes no enseñaron al pueblo a discernir entre lo inmundo y lo que está sano. Ustedes no lo enseñaron. Nosotros tenemos que hacer el esfuerzo, es una responsabilidad de los hombres y mujeres de esta casa enseñar a los más nuevos. Amén. Es una responsabilidad. Y de nosotros no creernos que lo sabemos todo, no, seguir aprendiendo. Así es. Esta mañana le dije a Jesús, uno de los maestros de la casa,
Jesús, después llamé a mi pastor Marco, mira lo rico que está Hebreo. Vamos a leer Hebreos 7, 8, 9, mira, y empezamos a debatir tan sabrosito. Porque es parte del conocimiento, de la lectura, de lo rico que el Señor nos permitió a nosotros dejarnos la santa palabra y que nosotros en nuestra nación, por ahora, tengamos la dicha de poderla comprar y tener. Y leerla. Porque hay otros lugares que no es así. Este pueblo que estaba en pecado ahora necesita disciplina de Dios. Y Él lo catalogó como falta de conocimiento en Isaías 27:11. Les decía que Pablo, en ese libro de Filipenses, nos manda el compromiso y vemos el ejemplo de él orando por esa iglesia para que tengan sabiduría, discernimiento, amor y buen juicio. En una oportunidad, David quería arreglar todo lo que había encontrado bajo un caos. Y tuvo el gran pensamiento y dijo: esto yo no lo puedo hacer solo. Yo no soy llanero solitario. Ustedes no conocen al llanero solitario, pero son muchachos. Pero cuando yo era pequeña, esa era la serie que yo veía, el zorro y el llanero solitario. ¿Verdad, Marquito? ¿Cómo se llamaba el otro que corrían y eran unos japoneses así, agentes fantasmas? Corrían los japoneses así, mataban a la gente. Mi hermana no le daba tiempo de ver esa película porque mi hermana tenía un muchacho todos los años. Los hijos se llevan 11 meses, imagínate, no veían televisión. Yo creo que nos sentaba a nosotros para entretenernos mientras hacía muchachos. Pero eso es otro tema. Eso no es tema para ahora. Menos mal, Fred, de que ahora hay televisor, internet. Para que se entretengan. Y es tremendo cuando el Señor nos insta a que nosotros debemos prepararnos, a que debemos tener un compromiso y leer la palabra una vez que somos cristianos. Y yo no hablo de que tengamos que tener la Biblia más grande debajo del brazo. No. Porque una vez que usted empieza a leer este libro, el fruto del Espíritu es notable en usted. El Señor empieza a hacer cosas grandes. Si era chismoso, ya no quiere chismear más. Si era grosero, ya no quiere decir más grosería. Si era brujo, apaga esa vela y la bota. Amén. Si le gustaban las mujeres ajenas, empieza a cuidarse. Si le gusta el marido de la vecina, ay caramba, empieza a cuidarse también. Empieza a tener temor de Dios. Y ese temor lo da el gran Espíritu Santo. Amén. Solamente yo recuerdo que en el seno que me cortaron, yo me mandé a hacer un tatuaje para que me lo vieran. Me gustaba mostrar mi tatuaje, me lo cortaron. Dios es tremendo. Y cuando a mí me invitaron para la iglesia la primera vez, yo decía: ay, Dios mío, como yo enseñaba los senos, yo decía: Dios mío, y ahora. Y yo acepté al Señor el martes, un día martes, y el día domingo me invitaron para la iglesia, era una bebecita espiritual.
Pero rápidamente, después que acepté al Señor, el Señor empezó a trabajar inmediatamente en uno, empieza a trabajar. Y nadie me dijo que ya yo no podía enseñar las tetas, nadie. Yo misma sentí que me veía impura, que eso no podía ser. Yo misma me empecé a sentir mal. El gran Espíritu Santo empezó a trabajar en mí. Amén. Y empecé a comprar musas diferentes que me taparan lo que enseñaron, lo que yo enseñaba. Es tremendo. Y así usted va viendo el cambio de él, el cambio de ella. Ah, ¿por qué cambió? No cambió solo, cambió por el gran Espíritu Santo que no hay. Solo jamás vamos a creer. Es él. Usted no va a dejar vicio solo, usted no va a dejar las malas mañas solo, usted necesita Dios para eso. Es tremendo. En el libro de Hebreos que compartíamos esta mañana, el autor señala su preocupación por su pueblo. El autor se preocupa por el mensaje, por la palabra y porque haya en cada uno de nosotros una madurez espiritual. Y él describe allí en ese libro metafóricamente lo que toman leche y lo que comen comida sólida. Los hermanos que toman leche son los primeros hermanos. Usted sabe que cuando hay un bebecito, usted le da leche porque el bebé no puede digerir comida sólida. Así somos cuando llegamos nuevecitos al Señor. Empiezan a darnos palabras poquito a poquito. Pero llega un momento que usted y yo ya no necesitamos de leche, sino comida sólida. Que necesitamos una preparación, necesitamos teología, necesitamos discipulado, necesitamos acompañamiento, necesitamos palabra para crecer. Porque si un muchacho, usted le da leche materna, nada más, ya el muchacho a los 2 años está desnutrido, porque a los 2 años su cuerpo va a pedir comida sólida. Y lamentablemente a veces vemos cristianos desnutridos. Yo tuve desnutrido un tiempo, aunque ahora me ve y no creo. ¿Por qué? Porque yo quería la lechita y no quería meterme a la profundidad para seguir aprendiendo la palabra. Y me vi obligada a cada día meterme más con la palabra para aprender de su verdad, para que nadie me engañe. Y lo que no entiendo, llamo a los maestros y les pregunto: ¿qué te parece esto? ¿Por qué? Porque yo no me sé todo. Y en ese verso 14 señala que los que han alcanzado la madurez, su alimento ya debe ser sólido. Su alimento de la palabra debe ir creciendo conforme a lo que va creciendo tu conocimiento. Por eso ves hermanos preocupados. Hermano, quiero aprender tal cosa. Cónchale, hermano, mire, yo me voy a pegar a alguien que esté al lado mío, que yo vea, que sepa un poco más para aprender. Me preocupo, escudriño. Ahora tenemos, la ciencia ha avanzado mucho hasta el internet, pero no podemos creer todo lo que dice porque también es falso. Hay muchos errores ahorita. Pero buscar esa sana doctrina.
tener la capacidad de digerir ese alimento sólido mediante la práctica del uso constante de la verdad de Dios. Hermano, mire, lo que yo pretendo fue lo que Dios hizo conmigo esta semana al darme este mensaje. El Señor me exhortó a seguir creciendo en comprensión espiritual. Y a su vez yo lo exhorto a ustedes a crecer en su comprensión, a no quedarse solo de enseñanzas básicas, sino a meterse en las profundidades del Señor, en su palabra, y aprender cada vez más. Amén. A tener esa capacidad. Señor, desarróllame la capacidad para discernir. Jesús dice en su palabra que si permanecemos en Él y en su palabra, conoceremos la verdad. Entonces, hermanos, hijos de Dios, mujeres y hombres, no nos quedemos simplemente con la necesidad de venir un domingo a la iglesia. También tenemos excelente palabra los martes. Estamos llevando el libro de Gálatas. Está riquísimo. Este martes no pudo venir el maestro Ronnie. Flori no lo dejó salir. No sé por qué. Lo estaba cuidando. Bueno, una mujer. Estaba enfermo. Y el maestro Jesús dio la palabra. Y después que termina el maestro Ronnie, te quedan 2 clases. Comienza la pastora Karina con Santiago. Los martes está tremendo. De verdad que es interesante. Porque cuando yo aprendo la verdad, mientras más aprendo la verdad, más veo la inmundicia que tengo que cambiar en mí. Eso es lo importante. A compartir con mis hermanos, a vernos diferentes. Y es que cuando empezamos a caminar con Jesús, nos vemos diferentes. Antes nos bañábamos, pero ahora parece que nos bañáramos más. Estamos más bonitos. Esta mañana yo le decía a Richard, hijo, si estás bello, vale. Estás lindo. La esposa también. Dije, no, mira, tomé una foto con ustedes porque hoy vinieron bellísimos. Nos preocupamos y empezamos a preocuparnos por nosotros mismos. ¿Por qué? Porque tenemos que ser dignos de un Dios maravilloso como embajadores en la tierra. Cuando usted entra a una embajada, el representante de la embajada está bien arreglado porque representa su presidente en su país. ¿A quién estamos representando nosotros? Si representamos a nuestro Padre, empiezan a haber cambios en nosotros. Empezamos a hablar diferente, a caminar diferente. Empezamos a pensar diferente. Todo cambia, varón, todo cambia. Porque es Dios. No son mi fuerza, no es tu fuerza. Es Dios. Amén. Y Él que hace bendita todas las cosas, nunca se detiene.